Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero estén muy bien, ¿verdad? Junto a sus familiares, que estén muy bien de salud, que todo marche bien. Voy a explicarles el tema de la última guía de trabajo que correspondía a, igualmente a las poblaciones, ¿verdad? Que es parte de los temas que hemos estado trabajando, el comportamiento de las poblaciones en los ecosistemas. También recuerden que en el pasado hablamos de cómo las poblaciones se fueron formando en nuestro planeta a través del proceso de la evolución y todos aquellos procesos o ramas de la evolución que existen para este estudio, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver más que todo o vamos a seguir con el comportamiento de las especies dentro del ecosistema, más que todo en su modo de vida. ¿Estamos? El folleto inicia con el concepto de biodiversidad, ¿verdad? Que biodiversidad se conforma de dos partes, que es bio de vida y diversidad de mucho, de varias, de variado. Entonces biodiversidad tiene como gran conjunto de concepto, ¿verdad? Toda la variedad de vida que existe en nuestro planeta. Ahora, esa variedad de vida nosotros la estudiamos desde principio de año, que correspondía a los reinos biológicos. Los reinos biológicos abarcan toda la biodiversidad del planeta, porque recuerden que estaba desde el reino monera, que eran las bacterias, reino protista las algas, reino fungi, teníamos los hongos, reino plantae las plantas y reino animalia los animales. Entonces la biodiversidad de nuestro planeta está agrupada en estos 5 reinos. Esa biodiversidad se puede estudiar de 3 formas, que es biodiversidad de genes. ¿Qué quiere decir biodiversidad de genes? Vamos a ver, dentro de nosotros los seres humanos, algo tan sencillo como la piel, ¿verdad? Tenemos variedad de genes en la piel. Hay piel blanca, hay piel negra, hay piel morenita. Inclusive dentro de los negros hay diferentes tonalidades de negro, dentro de los morenitos hay diferentes tonalidades de morenitos, dentro de los blancos hay diferentes tonalidades de piel blanca. Hay biodiversidad de genes del pelo, hay pelo negro, pelo rubio, hay pelo rizado, hay pelo lacio. Todo ese conjunto de características corresponden a la biodiversidad de genes. En el caso, por ejemplo, de los seres humanos, como decía, no hay ni un ser humano que sea igual a otro. Parecido puede ser, pero igual no, ¿verdad? Inclusive los gemelos tienen ciertas diferencias. Entonces, eso correspondería a la biodiversidad de genes. Obviamente está la biodiversidad de especies, que es la que les empecé hablando, ¿verdad? Que correspondía a los reinos biológicos, ¿verdad? Que podemos encontrar desde una bacteria. Dentro de las bacterias hay varias bacterias, hay varios tipos de algas, varios tipos de hongos. Entonces sería biodiversidad de especies. Y por último teníamos la biodiversidad de ecosistemas. Pues obviamente hay ecosistemas que son acuáticos, hay ecosistemas aéreos. Dentro de los acuáticos hay agua salada, hay agua dulce, hay mar abierto, hay costa. Estamos dentro de la tierra, está la sabana, está el desierto, está los bosques. Entonces, eso es biodiversidad de ecosistemas. Entonces, biodiversidad de genes correspondería a lo que forma a una especie, y eso puede ser o puede marcar las diferencias que existan entre las especies. Biodiversidad, pues obviamente de las especies, ¿verdad? Que eso nos va a identificar cuáles y cuántas especies hay en el planeta. Como dice ahí, inclusive hay unas que todavía ni siquiera se han descubierto, porque el ser humano no ha podido llegar a ciertas partes del planeta que correspondería, por ejemplo, a fondos marinos. Y biodiversidad de ecosistemas, pues como les decía, ¿verdad? Son los diferentes lugares donde pueden vivir las especies, que son variados, ¿verdad? Inclusive podemos encontrar osos polares y focas en lugares donde otras especies jamás podrían llegar a vivir. ¿Estamos? Ahí dice también que, por ejemplo, la biodiversidad y las especies en el planeta tienen un papel súper importante. A veces nosotros decimos, como anécdota, por ejemplo, ayer había una araña en la casa y la iban a matar, y digo, no, es que las arañas comen a las cucarachas, y al final a nosotros nos da más asquillo las cucarachas que las arañas. Entonces todas las especies tienen un porqué, un fin y una razón de ser por la cual están en nuestro planeta. Voy a leer textualmente lo que viene en el folleto. Por ejemplo, nos brinda el oxígeno que respiramos: plantas, cianobacterias,
y algas son organismos capaces de hacer todo el oxígeno que respiramos los organismos que, valga la redundancia, respiramos oxígeno. ¿Estamos? Entonces, por eso es que uno escucha en las noticias la importancia de mantener la flora en los lugares, ¿verdad? O sea, de mantener la vida silvestre, mantener los árboles, porque ellos son capaces de darnos el oxígeno que nosotros respiramos. Si no hubieran árboles, pues obviamente no hay oxígeno, y si nosotros no respiramos oxígeno, pues nos morimos. Puede haber toda la comida del mundo, pero si no hay aire, pues nos vamos a morir asfixiados. Entonces es importantísimo mantener estos organismos que nos brindan el oxígeno. Dice, nos proporcionan el alimento, obviamente, ¿verdad? Eso no ocupa mucha explicación. Aunque las personas digan que no comen ensalada, por ejemplo, ay, no, es que yo solo como carne, yo no me gustan las ensaladas. Ok, pero si usted se come un bistec, la vaca come vegetales, come monte, por lo tanto estamos comiendo un animal herbívoro. Entonces, sea como sea, la base de la cadena alimenticia siempre van a ser las plantas. Entonces, las plantas dan el alimento a los herbívoros y los carnívoros se comen a los animales herbívoros. De ahí es donde vienen las cadenas alimenticias, ¿verdad? Entonces, los organismos vivos pues proporcionan los alimentos a otros organismos vivos. Dice, nos da toda la energía que requerimos, pues obviamente al comer tenemos energía. Impide la desertización. Si los árboles no existieran, no se puede fertilizar el suelo, y el suelo comienza a perder sus nutrientes y se vuelve árido. Entonces no habría, por ejemplo, para que corran los ríos, se empieza a secar el suelo. Entonces, pues obviamente todo eso nos va a llevar a procesos de erosión potentes en los que no podría ni siquiera comer ningún animal herbívoro. Y pues obviamente, ¿verdad? Como es una cadena alimenticia, si no hay plantas para el herbívoro se va a morir, y si no hay herbívoros, el carnívoro se muere, y hasta que pues se extingan los organismos vivos. Dice, nos ayuda a crear espacios para la recreación. Pues eso también es bastante sencillo: un parque nacional, una reserva biológica, o inclusive un zoológico, ¿verdad? En un zoológico, que vamos a ver animales, por lo tanto son organismos vivos, entran en biodiversidad. Dice, mantiene la economía del planeta en la parte de la alimentación, ¿verdad? Los ganaderos con sus vacas, con sus chanchos, bueno, con el ganado que tengan, ¿verdad? Inclusive medicina. La penicilina se saca de un hongo, ¿verdad? Que es un organismo que entra en biodiversidad. Permite el desarrollo científico y tecnológico, como les acabo de mencionar, ¿verdad? Uno de estos ejemplos tenemos la penicilina. Por ahí también podríamos mencionar, por ejemplo, los sueros antiofídicos, que es el veneno es el antídoto con el que se contrarresta el veneno de la mordedura de algunas serpientes. Entonces, los organismos vivos somos la base de la propia vida. Entonces, es contradictorio. O sea, no habría vida sin vida. Ocupamos que haya vida para poder seguir viviendo. Entonces, ahí es la importancia que tiene cada uno de estos puntos que acabamos de mencionar con respecto a la importancia de la biodiversidad. Ahora, los organismos vivos viven en un espacio, que serían los ecosistemas. Los ecosistemas se reconocen con el nombre de hábitat. Por ejemplo, uno dice mi casa de habitación, ¿verdad? Entonces hay organismos, ¿verdad? Que su hábitat va a ser el bosque, y dentro de ese bosque van a vivir, por ejemplo, en los troncos de los árboles. Eso es su hábitat, el tronco de los árboles. Otros organismos también viven en el bosque, pero van a vivir tal vez no en el tronco del árbol, sino en el suelo. Otros van a vivir en algún riachuelo que haya en ese mismo bosque. Entonces, dentro del bosque, que es un ecosistema, hay diferentes hábitats. Entonces, repito, ¿qué sería el hábitat? El lugar específico donde va a vivir la especie. Entonces, como les mencionamos, igual el mar, ¿verdad? El mar es un gran ecosistema, pero dentro de ese ecosistema hay diversos hábitats, como por ejemplo el arrecife coralino, está el mar abierto. No vamos a encontrar jamás una ballena en el arrecife coralino. ¿Por qué? Porque no es el hábitat de una ballena. Entonces, el hábitat es el lugar específico dentro de ese ecosistema donde vamos a encontrar a las especies. Como dice ahí, para poder desarrollarse, para poder encontrar refugio, para poder encontrar alimento, para encontrar su pareja y poder seguirse reproduciendo. El hábitat tiene que brindarle a la especie todos los factores para que éste pueda seguir subsistiendo. Ahora, hay hábitats terrestres.
pues obviamente son los que están en el suelo, ¿verdad? Hábitats aéreos, aquellos organismos que pasan su vida más que todo, por ejemplo, en las copas de los árboles. Hay animales, ¿verdad? Como algunas aves que casi nunca en todo lo largo de su vida bajan al suelo, sino que ponen su nido en las copas de los árboles, cazan a los animales, se vuelven otra vez ahí, se pasan siempre pues arriba, aéreo, y pues obviamente el acuático, ¿verdad? Y no hay que explicar mucho, son aquellos organismos que van a vivir en el agua, ya sea dulce, ya sea salado. Dice, los organismos dentro de ese hábitat, ¿verdad? Van a cumplir una función. Por ejemplo, las hormigas cumplen algunas funciones con algunos organismos, por ejemplo, los protegen. Cuando vimos el proceso de la evolución, hablamos de que hay unas hormigas en África que ayudan al árbol que comen las jirafas, protegiéndole los frutos. ¿Por qué? Porque las hormigas aprovechan el néctar de los frutos, entonces a ella le sirve que el árbol esté sano. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la hormiga? Pues defiende a la planta cuando llegan las jirafas y empiezan a picar la jirafa por todo lado. Estamos, entonces, eso sería ¿qué? Nicho ecológico. Estamos, la función que realiza un organismo dentro de su ecosistema se denomina nicho ecológico. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿verdad? En general. Estamos en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra casa está mamá, está papá, están ustedes y está su hermano. Estamos a hablar de una familia de 4 personas. Ok, la casa es el hábitat. Estamos, el ecosistema, por ejemplo, sería el barrio en el que ustedes viven. La casa es el hábitat y el nicho ecológico es lo que hace cada uno. Digamos que el papá trabaje en una tienda, digamos en el Goyo, la mamá sea ama de casa, el niño sea estudiante y el otro chiquitillo pues también está en la escuela. Estamos, pero igual a uno, el chiquitillo no lo pueden poner, por ejemplo, a no sé, hacer labores muy pesadas porque está muy pequeño, entonces a eso lo van a poner al más grande. La mamá no los pone a cocinar porque a ella le gusta mucho cocinar, entonces ella es la que se encarga de cocinar. O sea, ella tiene una función, esa función es el nicho ecológico que realiza. Entonces, enfoquémonos, digamos que usted dice, bueno, es que todas las mañanas me ponen a mí a barrer. Ese es un nicho ecológico en su hogar, por ejemplo. Digamos, en el caso mío, mi nicho ecológico, porque yo lo elegí, fue ser profesor. Estamos, entonces esa es la función que yo realizo dentro del ecosistema en el que me envuelvo, enseñar a mis estudiantes. Estamos, entonces, digamos, por ejemplo, las tortugas. Las tortugas, por ejemplo, ¿de qué se encargan ellas? A pesar de que una vez que los animales solo viven por vivir, no, los animales realizan funciones. Las tortugas se comen algunos organismos que sirven para balancear el equilibrio de los mares, por ejemplo. Las tortugas cumplen una función importantísima que es brindarle alimento a otros animales. Lo mismo que vimos en evolución. Las tortugas ponen muchísimos huevos y de ese montón de huevos que ponen las tortugas, tal vez 1 o 2 son los que llegan a la etapa adulta. ¿Qué pasa con los demás? Se los comen otros organismos. Quiere decir que parte del nicho ecológico de una tortuga es darle comer a otro. Estamos, eso sería en el caso de los animales que son presa. Estamos, en el caso de los cazadores, pues su nicho ecológico es llegar y dar un equilibrio también a los organismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no existieran los organismos cazadores, existiría una sobrepoblación de presas, ¿verdad? Y las presas por lo general son herbívoras, entonces van a acabar con el follaje del lugar, con la parte de la flora. Entonces viene siendo una reacción en cadena. Los cazadores tienen su función, que es cazar, los herbívoros tienen su función y pues obviamente las plantas van a tener su función, que entre ellas es darnos alimento y brindarnos el oxígeno que respiramos. Por ejemplo, ahí dice unas características del nicho, por ejemplo, todas aquellas interrelaciones que hay, ya las mencionamos, ya mencioné algunas de las interrelaciones, que sería el cazador comiéndose a la presa, el herbívoro comiéndose a la planta, se están relacionando, es una relación de depredación, pero es una relación. Las adaptaciones del organismo al medio ambiente, pues los organismos, eso ya lo hablamos 1000 veces, ¿verdad? Los organismos para poder vivir en un lugar tienen que adaptarse. ¿Y qué es adaptarse? Poder hacer alguna función dentro de ese ecosistema en el que están viviendo. Y el impacto que los organismos van a generar en ese ecosistema. Estamos, entonces, como les decía, en el caso de una araña, las arañas comen cucarachas. Entonces, su impacto en nuestro hogar es un impacto positivo. ¿Por qué? Porque va a haber menos cucarachas si nosotros tenemos arañas, ¿verdad? Entonces, a pesar de que nos puedan
también dar miedo a las arañas, ¿verdad? Es como contraproducente para una persona que le da miedo a las arañas, pues mejor comprar un baigón y matar todo. Dice, los ecosistemas no son para una especie. Estamos en el ecosistema, pueden vivir muchísimas especies y esto genera algunos conflictos. Estamos, por ejemplo, no me acuerdo sinceramente a cuál estudiante se lo expliqué, pero yo le decía que en África los cocodrilos y los hipopótamos comparten el río. Estamos. Entonces, cuando en África está en épocas de sequía, el río se hace cada vez más pequeño. Por lo tanto, ese río que comparten los hipopótamos y los cocodrilos va a generar un conflicto entre ellos. Estamos. Y eso se llama principio de exclusión competitiva. ¿Quién se queda ahí? El que gane la pelea. Estamos. Eso se puede ver, por ejemplo, en diferentes características como, vamos a ver, una hiena peleando por una gacela con el león. El león por lo general es el que va a cazar la gacela, pero la hiena llega y se la va a querer robar. ¿Por qué? Porque están compartiendo el mismo hábitat, pero no tienen el mismo nicho, porque por lo general las gacelas, las hienas no son cazadoras eficaces, entonces ellas son ladronas eficaces. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos a un cazador eficaz, que es el león, y a un ladrón eficaz, que es la hiena, compartiendo el mismo hábitat. Entonces, cuando hay una presa, ¿qué van a hacer? Van a competir entre ellos, y a eso se le llama, repito, principio de exclusión competitiva. Dos especies que intentan vivir en un lugar, les cuesta mucho llegar a una armonía si comen lo mismo, o no solo la parte de comida, porque vimos que el hipopótamo, que es herbívoro, comparte espacio con el cocodrilo, que es carnívoro, ¿verdad? Entonces no solo la comida, sino también el espacio físico para vivir. Dice, por ejemplo, también que tenemos el principio de la ley de Leading. Esto es relativamente fácil. Eso es lo que conocemos en estudios sociales como los nómadas. Estamos, me imagino que los profesores les han explicado que son nómadas, y es cuando un organismo vive en un lugar, acaba los recursos de ese lugar y se va a vivir a otro. Estamos, como decir que yo vivo en una casa, destruyo esa casa y me largo a otra casa porque ya destruí la que tenía. Estamos, entonces a eso se llama ley de Leading. Cuando yo estoy en un lugar, gasto los recursos de ese lugar y emigro hacia otro lugar. Estamos, ley de Leading. Ok, dice, cuando los organismos están en un lugar, por ejemplo, que les hablaba, en un bosque, y ese organismo X vive en el tronco o en los troncos, ¿verdad?, de algunos árboles de ese bosque, eso se le llama amplitud de nicho. Digamos que cuando nosotros fuimos a hacer el recorrido a principio de año al sendero, digamos que hubiéramos ido a buscar una especie en específico. Estamos, entonces decimos, voy a ir al sendero, pero el sendero es muy grande. Estamos, yo ocupo más detalle. Entonces, ¿qué es eso? La amplitud de nicho. Decir, ok, no sé si ustedes se acuerdan, o no me acuerdo con cuál grupo fue que vimos unas libélulas azules. Estamos, entonces pues que yo les digo a ustedes, bueno, vamos a ir al sendero a buscar libélulas azules. Ok, usted me dice, profe, pero ¿dónde? Ok, eso es la amplitud de nicho, todo el espacio que un organismo va a ocupar para vivir. Que viva en un lugar específico, puede vivir en un lugar específico, pero yo lo puedo encontrar en diferentes espacios. Repito, un ejemplo real, un organismo que viva en los troncos de los árboles, como una ardilla. Entonces yo decir, bueno, la ardilla yo la puedo encontrar en el bosque. Ok, pero ¿en cuál árbol? Por ejemplo, ¿en qué lugar específico la voy a encontrar? No sé, amplitud de nicho. De ahí pasamos a dos conceptos muy importantes, que son las especies especialistas y las especies generalistas. Una especie especialista es aquella que se encarga, es aquella que se alimenta de uno o dos alimentos nada más. Si se le acaba ese alimento, esa especie puede llegar a extinguirse porque no come otra cosa. Por ejemplo, como viene ahí en la hoja, el koala. El koala es un organismo que se alimenta de hojas de eucalipto. Por lo tanto, si él solo come hojas de eucalipto y empiezan a destruir los árboles y los bosques de eucalipto, no vamos a encontrar koalas porque ellos no comen otra cosa. Eso es una especie especialista. Estamos,
Por ejemplo, eso lo podemos encontrar con los zancudos hembra. Por ejemplo, un zancudo hembra se alimenta de la sangre de los organismos, ¿verdad? De los que tenemos sangre caliente. Entonces, si ellos no encuentran qué comer, el zancudo hembra pues no va a encontrar su comida y va a morirse. Entonces, el zancudo hembra es un ejemplo de especie especialista porque solo come un alimento en específico. Los colibríes, especie especialista, porque se alimentan del néctar de las flores. Nosotros no vamos a ver a un colibrí, por ejemplo, comiendo lombrices, porque no es parte de su dieta. Y las especies generalistas son aquellas especies que sí pueden comer de todo. Como por ejemplo, ahí podemos hablar de las ratas, podemos hablar de las cucarachas, podemos hablar de los leones, porque un león al igual se puede comer una gacela, se puede comer un mandril, se puede comer un mono, se puede comer una cebra. Los leones no solo comen gacelas, que tal vez esté dentro de su dieta, sí está dentro de su dieta, pero en su dieta hay otros animales también que le permiten igual alimentarse. Los osos son generalistas porque el oso, como puede comerse una fruta, el oso puede comer también pescado, puede comer insectos. Entonces él es una especie generalista. Entonces, especies especialistas son aquellas que se alimentan de un solo alimento, valga la redundancia, y especies generalistas son aquellas que pueden comer diferentes tipos de nutrientes o diferentes tipos de alimentos. Ahora bien, esto nos lleva a que los organismos los vamos a encontrar en un lugar específico que, ¿cómo se llamaba? Amplitud de nicho, ¿verdad? Que es donde yo la puedo encontrar. Aquí también nos lleva a otros dos conceptos, que es el nicho fundamental y el nicho específico. Vamos a ver. Si yo digo, vamos a ir a, digamos que estamos hablando con unos familiares de nosotros que viven en San José. Y nosotros les decimos, vengan a Limón y vamos a buscar monos cariblancos. Ok, yo les estoy diciendo, vengan a Limón y vamos a ver monos cariblancos. Pero Limón es muy grande, es una provincia muy grande y no en toda la provincia hay monos cariblancos. Entonces ahí yo estoy hablando del nicho que, el nicho fundamental. ¿Por qué? Porque el mono cariblanco sí lo podemos encontrar en Limón, nicho fundamental. Pero si ya yo le digo, vamos al Parque Nacional Cahuita, vamos a Puerto Viejo para poder ver los monos cariblancos, entonces ya yo estoy diciendo el nicho específico. ¿Por qué? Porque no solo es en la provincia de Limón, sino que es en ciertos lugares donde yo voy a encontrar monos cariblancos. Entonces, cuando yo lo digo general, es nicho fundamental. Cuando yo digo específicamente en el lugar donde yo puedo encontrar a esa especie, es nicho específico. Ejemplo, digamos un ejemplo wannabe. Llega sus papás al colegio, el papá de cualquiera, al colegio. Dice, yo vengo a buscar a mi hijo que está en el colegio. El colegio es muy grande, eso es el nicho fundamental. Entonces le van a decir, bueno, él está en el aula 33. Ese es el nicho específico. ¿Por qué? Porque de todo el colegio, usted está en el aula 33. ¿Qué sería entonces todo el colegio? Nicho fundamental. ¿Qué sería esa parte del colegio donde usted va a estar? El nicho específico. Espero que quede claro. Ahora, esas especies que habíamos hablado del principio de exclusión competitiva, ¿se acuerdan? El principio de exclusión competitiva era cuando dos especies tienen que competir, valga el nombre, para quedarse con los recursos que estén en un lugar. A eso también se le denomina solapamiento de nicho. ¿Qué sería el solapamiento de nicho? Es lo mismo que el principio de exclusión competitiva. Las especies tienen que luchar por espacio, por alimento, porque ellas no viven solas, ellas viven con otras especies que puede que coman lo mismo o que vivan en el mismo lugar. Entonces, solapamiento de nicho y el principio de exclusión competitiva es exactamente el mismo concepto. Y después, por último, tenemos la fragmentación de nicho. ¿Esto qué sería? Por ejemplo, el que dijimos al principio, el organismo que vive en el tronco de los árboles en un bosque. Llegan y van a construir un complejo habitacional, van a construir casas ahí y empiezan a talar el bosque. Eso es una fragmentación de hábitat. ¿Por qué? Porque ¿qué están haciendo? Rompiendo el lugar donde vive esa especie. Y esa especie solo puede hacer dos cosas: o se muere
y se extingue, o se va a vivir a otro lugar. Son las consecuencias de la fragmentación del hábitat de un lugar. La fragmentación puede ser de forma natural, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, un maremoto, un huracán, que divida a las especies y ellas tengan que ver cómo logran sobrevivir, o causadas por el ser humano, como dice ahí, el calentamiento global, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, la deforestación, la contaminación. Ejemplo real que también lo hablamos desde principio de año, los osos polares. Ese es un ejemplo real, un ejemplo que estamos viviendo hoy día, que es la destrucción de los casquetes polares, el derretimiento de los casquetes polares. Por lo tanto, los osos polares, ¿qué están haciendo? Yéndose a vivir al centro de los países o lugares como Alaska y países como Canadá. Entonces, ¿por qué están haciendo esto ellos? Porque se les fragmentó su hábitat. Ellos ya no pueden vivir ahí. Entonces, a ellos o les queda extinguirse, o lo que están haciendo muchos osos, que es metiéndose al interior de varios países. Ese es el tema de la guía de trabajo. Espero que les haya quedado muy claro. Este profesor los extraña, este profesor los quiere ver en el aula apenas entremos, ya sea este año o el próximo, pero los quiero ahí. Por favor, sigan en el colegio, sigan esforzándose. El futuro es de ustedes y los extraño mucho, de verdad que sí. Cuídense a sus familias y nos vemos en la próxima guía, si Dios lo permite.